necesitamos, frente a estas realidades de este tiempo, necesitamos un despertar espiritual. Y hay personas que a veces demoran años en ese despertar, no sé qué es lo que pasa. Otras personas demoran meses, pero hay otras que despiertan rápidamente. Un gran pensador, Stephen Covey, decía una frase que me llamó mucho la atención cuando la leí. Un pensamiento, una frase célebre, decía él, que nosotros no somos producto de la situación. Es que yo soy producto de mi tiempo, soy producto de la situación en la que estoy viviendo. No, no somos un producto de nuestra situación. Somos producto de nuestras decisiones. Entonces, sí, podemos vivir en un estancamiento espiritual, en un adormecimiento, en una pereza, en un letargo espiritual, en un ambiente de desconexión, de falta de relación. Pero es como producto no de la situación que está viviendo, sino de sus decisiones de quedarse allí, de no cambiar, de no tomar decisiones. Uno tiene que tomar decisiones. Entonces, ¿qué es un despertar espiritual? Mire lo que decía el salmista en el Salmo 119, verso 25. A ver, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado esto? Dice, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Y si uno necesita consuelo muchas veces, uno necesita a veces la palabra de alguien que le hable, alguien que se acerque y le diga una palabra fresca, una palabra de aliento, de ánimo. El salmista se siente prácticamente agonizando espiritualmente. Y en medio de esa agonía, su petición es, revíveme, Señor. Dame nuevamente vida. Despiértame, porque estoy tirado en el polvo. Estoy vuelto triza, estoy vuelto nada, estoy tirado allí. Entonces, ese revivir, dice él, revíveme con tu palabra. Y a veces una palabra de una persona produce un efecto en uno muy interesante. Pero qué bonito cuando el salmista reconoce que es reavivado con su palabra, la palabra de Dios. Por eso el devocional, estamos juiciosos en el devocional, ¿cierto? Qué bonito esas lecturas que estamos leyendo estos días. Y ya casi no le alcanza a uno esos espacios tan pequeñitos para escribir lo que uno conoce, lo que uno cree, las decisiones que uno toma. Pero qué bonito estos días que estamos leyendo la historia de José. Ya leímos la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de sus patriarcas. Tremendo. Es volver a vivir, es revivir. El Salmo 80 dice lo siguiente, verso 3, verso 7 y verso 19. Dice, haznos volver a ti. Eso es un despertar espiritual. Haznos volver a ti. Hay personas que después de muchos años deciden volver a restaurar una relación con una esposa con la cual se separaron hace más de 20 años. Increíble, pero sucede. Haznos volver a ti. Queremos volver a comenzar. Dice, oh Dios de los ejércitos celestiales, haz que tu rostro brille sobre nosotros. Eso es despertar espiritual. Que uno vea el rostro del Señor, que uno vea la mano de Dios, que uno vea la presencia de Dios en todo lo que hace. Solo entonces, ¿qué seremos? Salvos. Eso es salvación. Y vuelve a decirle, Señor, haznos volver a ti, oh Señor.
de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille y solo entonces seremos salvos. Eso es lo que nos da la conciencia de un despertar espiritual. Entonces, en este salmo, como en el salmo anterior, vamos a encontrar esa palabra que se repite muchas veces. ¿Cuál? Restáuranos, restáuranos. A lo largo de mi trabajo pastoral he conocido personas que han pasado por unos procesos muy duros y han sabido pasar por esos procesos de restauración, volver a sanar un hogar, sanar una relación, volver a restaurar su vida con sus hijos, etc. Restáuranos, haznos volver a ti, volver al Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Todas esas palabras claves que uno encuentra en este salmo, como avívame, restáurame, resplandece, aviva, levántate. Es como un avivamiento, es vida. Entonces, ese despertar espiritual, ¿qué es? Es vivir solo para honrar a Dios. Y eso requiere decisiones. Entonces voy a vivir en mi hogar. Pero ¿cómo vivir en mi hogar para honrar a Dios? Tengo que hacer cambios. Y esos cambios son dolorosos muchas veces. Pero como es para honrar a Dios, los hago. ¿Cómo voy a vivir solo para honrar a Dios en mis negocios, en mi economía? Cambios. ¿Cómo voy a honrar a Dios? Dejando, por ejemplo, la vida de pecado. Y esa es una decisión que tenemos que tomar. Porque uno no puede vivir una vida doble. Sí, hay una etapa seguramente de inmadurez en la vida cristiana, de doble vida, de jugar con las cosas del Señor. Pero ahí llega un momento en que cuando hay ese despertar espiritual, ya no quiero vivir sino para honrar a Dios, ya no quiero vivir sino para comprometerme con Él. Y con respecto al pecado, voy a dejarlo. Voy a dejar estas prácticas, voy a dejar estas costumbres, voy a cortar con esos vampiros energéticos que nos hablaba el domingo Raquelita, que nos muerden y nos van chupando la energía espiritual, la vida espiritual. Personas que son buenas personas, pero estar con ellos tanto tiempo no es bueno. Dice la palabra que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, decía Jeremías. Es decir, yo tengo que ser influencia para ellos en el Señor, no que ellos sean influencia para mí. Entonces tengo que dejar eso. Despertar espiritual entonces es vivir para honrar a Dios en todo lo que hacemos, dejar una vida de pecado y ajustar la vida revivida. Es decir, cuando yo revivo, cuando el Señor me restaura, voy a ajustar mi vida a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres entonces ahora que yo haga en esta nueva etapa de mi vida? Voy a ajustarla a su voluntad y desarrollar una relación, ojo con esta palabra, una relación adulta con Dios. Porque a veces tenemos una relación no adulta, sino de niños. ¿Y cómo son los compromisos de los niños? Relación adulta, vamos a aprender eso esta noche. Entonces veamos esto. Número 1, para despertarnos espiritualmente tenemos que despojarnos de lo malo, del pecado y volvernos a Dios.
Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y este versículo habla a nosotros los que somos el pueblo de Dios. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla. Algo impactante en este reencuentro de José con sus hermanos, algo que impacta mucho es cómo él usó la sabiduría y las estrategias para llegar a su corazón y sin vengarse, sin restregarles el pasado a sus hermanos, los va guiando para que ellos poco a poco vayan respondiendo a los sueños que él había tenido. ¿Se acuerda que Dios le había mostrado que ellos y su padre se iban a inclinar en el futuro ante él? Eso es ¿qué? Humillarse. ¿Y quién de ustedes alguna vez ha tenido que humillarse ante alguien para pedir perdón? Levante la mano. No es bueno, no es delicioso, es duro. Pero cuando alguien se humilla y le pide perdón a usted, ¿cómo reacciona usted? Así era que te quería tener, ¿sí? No, también uno tiene que tener el temor del Señor, porque si no, el Señor sabe cómo trabaja en esas cosas. Pero José no los manipula, no toma venganza, pero los lleva a un extremo de humillación y de arrepentimiento y de reconocimiento hasta que él se revela a ellos como su hermano. Y luego después el abrazo, el lloro, el quebrantamiento. Pero si mi pueblo, dice este versículo, que lleva mi nombre, se humilla. Eso es despertar espiritualmente, humillarme ante la poderosa mano del Señor. Pero no solamente se humilla, sino que le añade a esa humillación otra acción que es importante. ¿Cuál es? Orar. Y vamos a ver que esto es parte de una relación adulta con Dios. Porque cuando uno aprende a orar, en esa oración uno se va despojando de tanta basura. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido al médico y el médico le ha mandado a usted, recuerde cuando era pequeño o ahora ya viejo, algún medicamento para desparasitarse? ¿Y cómo se siente después de que se desparasita? Libre, salen todos demonios, bichos, parásitos, arañas, cucarachas, culebras, lombrices. Se siente bien. Cuando uno ora y se humilla, se despoja del orgullo, se despoja de la soberbia, se despoja de todas esas cosas. Esa es una relación adulta. Saber orar. Y no es ese tipo de oración como cuando le dice el médico a uno: Señor, le quedan 90 días, tiene cáncer, se va a morir. Vaya a su casa, arregle sus cosas, hable con su familia, coma lo que quieran, disfrute estos últimos 90 días. Y ya cada día lo va sumando usted, como lo va restando mejor a la vida. ¿Y cómo vive esos últimos minutos, segundos u horas? Evaluando muchas cosas. Entonces esas oraciones en esos 90 días son más intensas, con humillación, con lágrimas. Señor, por favor, dame vida. Me acuerdo cuando el presidente de Venezuela, Chávez, decía: dame vida. Le imploraba.
vida. Pero no, se murió. Pero esas oraciones intensas. Pero aquí dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro. Porque a veces buscamos otros rostros. Pero cuando buscamos el rostro, yo quiero ser el rostro del Señor y allí ante Él me humillo. Pero no solamente busco el rostro, sino que dice, y se aparta de su conducta perversa. Ahí van a leer en el devocional de los 2 hijos de Judá. Uno de ellos perverso. Dice la Biblia que era perverso y Dios lo mató. Lo mató. Dice que Dios lo mató. Y el otro hijo, malo, no quiso darle descendencia a su hermano. Y también Dios le quitó la vida. Pero a él sí dice que le quitó la vida, al otro sí dice que lo mató. Conducta perversa. Y esto no se lo está diciendo a gente que no conoce al Señor. Le está hablando al pueblo de Dios que tiene una conducta perversa, que es orgullosa, que no busca el rostro del Señor. Es decir, es un pueblo que está adormecido en un letargo espiritual, entorpecido. Entonces el Señor le dice, pero si mi pueblo se humilla, ora y busca y se aparta, ¿qué? Yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Démosle un aplauso al Señor. Vivimos en una época en que la gente quiere sacar de su vida a Dios. En estos días me impresionaba algo que estaban publicando ahí en las redes sociales sobre el incendio allá en California. Y es que estaban presentando una premiación, los Golden Globe. Es una premiación a gente artista. Pero dentro de la premiación, creo que la persona que estaba dirigiendo el show decía que por tantas personas, ¿cuántos votaron? Que por tantos, ¿cuántos votaron? Y por el creador del universo, ¿cuántos votaron? Dice, no, ninguno. Ah, no, entonces es el que menos necesitamos y menos queremos. Y aplaudían porque otro había tenido tantas votaciones. Pero lo central del show era que todos habían sacado a Dios de su proyecto de vida. Es decir, Dios, el creador del universo, no merece un voto. Y al otro día, la mayoría de esos que estaban en ese gran evento estaban siendo arrasados sus casas, los más ricos, porque sufrieron los artistas, los más ricos, se les quemaron todas las cosas. Y como desde varios años atrás vienen, esas casas ya no las aseguran, esas mansiones ya no las aseguran. Pues ¿qué pasó? Se perdió. Y por ahí oía el testimonio de Will Smith, que perdió su finca, su hacienda, su mansión, y muchos más, de todos esos famosos. Se incendió y se perdió todo, millones, fortunas. Pero increíblemente, en medio de toda esa gran quemazón, habían unas casas que quedaron intactas.
ni las cortinas fueron tocadas. Tremendo. Y por ahí un predicador estaba hablando, ¿no? Correlacionando eso, y por ahí lo tenían en entredicho, pues. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 dice: en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos. ¿Y qué? Y volvamos al Señor. Eso es un despertar espiritual. Entonces vivimos en una época en la cual la gente se esfuerza por dejar fuera a Dios y su palabra de sus vidas. Pero debemos hacer un examen de conciencia y volver a los caminos del Señor. Probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo 29, verso 11, ¿qué significa ese despertar y cuál es el beneficio de volver y de regresar y de conectarse y despertarse y decidir tomar decisiones? Voy a cortar con el pecado, voy a cortar con estas malas conductas, voy a cortar con este tipo de vida. No, ya. Tomo decisiones, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y el Señor nos va a respaldar cuando tomamos decisiones serias. Dice el profeta Jeremías: pues yo sé, él escribe lo que Dios le dice al pueblo, yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Raquelita nos habló el domingo de la esperanza. La esperanza. Porque cuando el Señor llega a nuestras vidas, decía ella en su palabra el domingo, Él enciende todas las luces que otros apagaron en nuestras vidas. Esa es la esperanza. Hay gente que nos ha apagado el mecho, la esperanza. Padres abusadores, esposos abusadores, esposas, hijos, abuelos, hasta pastores han apagado esas luces. Pero cuando el Señor llega a nuestras vidas, dice aquí, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando usted y yo tomamos decisiones de despertarnos, dice, cuando oren, ¿qué hará el Señor? Eso es esperanza. Nos va a escuchar. Porque a veces uno toca los cielos, todo cerrado, como que no oímos nada. Pero el Señor dice aquí, en esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Y pondré fin, ¿a qué? A su cautiverio. ¿Sabe lo que es ser uno cautivo? Ser prisionero, no tener libertad. Estar en la cárcel es cosa seria. Pero muchas personas están cautivos de otras cosas. Esclavitud financiera, esclavitud a las deudas, cautiverio por enfermedades. Salen de una y entran en otra, salen de un problema y se meten en otra. Como que no respiran, como que no ven un día tranquilo. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar.
Los reuniré de todas las naciones donde los envié y los llevaré ¿a dónde? A casa, de regreso a su propia tierra. Entonces, si nos despojamos del pecado y volvemos a Dios, todo esto que está escrito en su palabra es para nosotros. Número 2, despertar espiritual es regresar a los planes originales de Dios. Como quien dice uno, bueno, Señor, sí di una vuelta como el hijo que se fue de la casa. Se fue, malgastó, derrochó, tomó decisiones tontas, pero él dijo, regresaré a mi Padre. Entonces, los planes originales de Dios que siempre ha tenido para nosotros, ¿y dónde están esos planes? ¿Dónde está escrito eso? En su palabra. Entonces, cuando yo hago el devocional y dice esa tercera parte, lo que haré, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a apropiar de esto que está aquí. He encontrado en lo que he leído estos días unas cosas extraordinarias. Y eso es para mí, porque es su palabra. Y descubro que Dios tenía planes originales con José. Le tocó dar unas vueltas porque así es el proceso de Dios. Jacob le tocó irse por allá ¿cuántos años? Pero después regresó a los planes originales. Y para regresar a esos planes originales, tuvo que luchar. Y Dios tuvo que desencajarle allí la cadera. Y él quedó ahí caminando así. Y cualquiera podría decir, ¿y qué le pasa a ese señor? ¿Por qué camina así? Pregúntele. Y él tranquilo, no hay problema. Es que yo tuve un encuentro con Dios. Él me tocó. Me cambió el nombre y me regresó a los planes originales de Dios. Eso es despertar espiritual, regresar a los planes originales. Juan 5:39, ¿qué nos enseña? Que sin su palabra nos debilitamos nosotros. Sin su palabra nos debilitamos. Y sin su palabra, que es su alimento, nos morimos. Entonces hay que regresar a la palabra y reconocerla como su voluntad para mi vida. Por lo tanto, debo leerla, estudiarla, memorizarla, obedecerla y compartirla. Y Jesús le dijo así a los fariseos: ustedes estudian las escrituras a fondo, porque ellos no son superficiales. Los judíos no son superficiales en el estudio de las escrituras. Que hay un velo que los tiene allí enceguecidos, pero cuando el Espíritu Santo entra en ellos y les revela, el velo es quitado y entonces suceden las cosas más extraordinarias en ellos. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna. Sí. Punto. Pero Jesús dice, seguido, no final, pero las escrituras me señalan ¿a quién? Me señalan a mí. ¿Quién es el centro de la palabra? ¿Quién es el centro de los planes originales para nuestra vida? El Señor Jesús. Y cuando yo leo las escrituras, tengo que descubrir lo que ellas hablan de Jesús y apropiarme de eso. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice lo siguiente en el capítulo 3, verso 14 al 17. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Permanecer.
Ahí. Mejor dicho, no se duerma, permanezca, conéctese. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. ¿Y quiénes le enseñaron la palabra a Timoteo? Desde la niñez se te ha enseñado, ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Sí, ¿le dio usted universidad a sus hijos? Chévere. Sí, ¿les ayudó para comprar una casa? Bien. Sí, ¿los ayudó para montar sus negocios? Bien. Sí, pero lo más importante es que desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras. Cuando un padre saca tiempo para enseñarle a su hijo las Sagradas Escrituras, le está diciendo: mire, mijo, estos son los planes originales de Dios para ti. Que él va y da vueltas y patina en la vida, pero llegó el despertar y dijo: bueno, no, esto me lo enseñó mi papá. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: mire, usted puede confiar en quienes te enseñaron desde la niñez las Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir, número uno, ¿qué? La salvación. Ya, estoy salvo. En estos días, hoy dieron la noticia, o ayer, de unos muchachos colombianos que estuvieron náufragos como 12 días o 15 y los rescataron con vida. ¿Qué experiencia los muchachos? Parece que la familia es cristiana. Una cosa es estar en alta mar por allá. Tuvieron que tomarse en sus propios orines para poder vivir y lidiar. Y dice que habían días que saltaban los peces y caían dentro de la barca. Entonces se las podían comer ahí. Tremendo. La familia orando por ellos porque no sabían nada de ellos. Pero después de que uno recibe la salvación, ya estoy en tierra firme. De aquí en adelante, ya soy salvo. Pues de aquí en adelante, en salvación, tomo otras decisiones. Dice, la salvación que viene por confiar, por tener esperanza y confiar en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la Escritura. Por eso ese devocional es importante. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué anda mal en mi vida? La Escritura me lo hace ver. Y Él no me echa en cara, ni Él me echa vainazos, ni me tira indirectas. No, Él me habla y me deja ver lo que está mal en mi vida. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, la palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Despertemos y volvamos a Dios y volvamos a su palabra, porque su palabra contiene el plan original de Dios para nuestra vida. ¿Sí o no? Tercero, ¿qué hacer para despertar espiritualmente? ¿Qué hacer? ¿A quién de ustedes lo han despertado por la medianoche? Yo recuerdo una ocasión en el puerto de Buenaventura, mi esposa empezó a oír ruidos, como que alguien se estaba metiendo a nuestra casa a robar. Y ella me despertó como a las 2 de la mañana. Mire, Luis, los ruidos, alguien se está metiendo. Y yo le dije, vaya mija que yo voy llorando aquí. Y ¡pum! Me tiró de la cama al piso. Pues mi hermano, mire,
¿Qué hacer? Dos cosas. Y aquí viene lo que les decía al principio. ¿Qué hacer para despertar espiritualmente? Debemos desarrollar una relación adulta con Dios. Una relación adulta con Dios. ¿Qué es una relación adulta? Yo recuerdo una vez que estaba visitando un pastor amigo y él tiene una niña especial. Y la niña tenía en ese entonces unos 12 años. Y ella marcó el 911 y llamó a la policía. Marcó así el 911 y colgó. Cuando al ratico patrullas, luces, sirenas llegaron a la casa, policías armados, porque eso allá es, en Estados Unidos es cosa seria, ese 911. Eso es una llamada de vida o muerte. Y llegó la policía y todos armados tocaron la puerta y nosotros asustados. Y aquí alguien llamó al 911. No, aquí nadie. Y por allá la niña salió toda asustada y dijo, yo fui. Entonces el papá le dijo a la policía, uy, qué pena, discúlpeme, pero es que mi niña es especial. Entonces la sentaron y le pegaron una exhortación la policía con un respeto y todo, pero le dijeron, mire, ese número no se puede llamar. Mire todas estas patrullas que están moviendo mientras la ciudad está desprotegida por atender una emergencia aquí. Usted es una niña. Pero si usted vuelve a hacer eso, le dijeron un poco de cosas. Y cuando usted en unos pocos años sea mayor de edad, así sea una niña especial, cuando usted cumpla su mayoría de edad, usted es responsable de todos sus actos porque ya usted es una mujer adulta. Y nadie la salvará. Y si va a la cárcel, va a la cárcel. Y aquí no hay nada que es niña especial. En otras palabras, si usted firma un cheque, si usted firma algo, si usted comete un delito, así sea niña especial, paga. Y ustedes como padres tienen responsabilidad en todo esto. Pero cuando ella sea adulta, es responsable de todos sus actos. Y eso nos estremeció a todos nosotros. Pero este ejemplo es para que usted y yo pensemos que cuando se habla de un despertar espiritual es desarrollar una relación adulta con Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo hago las cosas mal, lo que siembro, cosecho. Si usted trata de buscar atajos a la palabra de Dios para hacer cosas que no agradan a Dios, van a haber complicaciones. Ahora, ¿qué significa esto? Una de las señales de que usted tiene una relación adulta con Dios, ¿sabe qué es? No es que usted tenga cédula de que es adulto con Dios. Es que usted sabe cultivar, sostener, mantener el vigor de una vida de oración. Eso es una relación adulta con Dios. No es que le estén diciendo, ore, mi hijo, mi amor, ore, levántese y ore. No, una relación adulta es que ya tiene una vida de oración como estilo de vida. ¿Por qué? Porque a través de esa oración se despoja de la autosuficiencia. A través de la oración usted se humilla ante Dios, lo hace que desaparezca de usted el orgullo, el egoísmo, la indiferencia, los complejos.
La oración fomenta el amor, el respeto, la mansedumbre, la paz, la comprensión, el apoyo. Efesios 6:12 dice, pues no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Usted tiene luchas con el diablo y el mundo espiritual. Y eso no se resuelve con una relación inmadura. Por eso hay que orar. Marcos 1:35 dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Eso es una relación adulta. Cuando usted, pero no solamente una relación adulta es que usted ya sabe que tiene que orar, sino que también usted comparte la palabra de Dios. Recuerden que hay peces, hay redes, pero faltan pescadores. Hay personas que dicen esta frase: póngale mente fría a eso, cuando se trata de evangelismo. Póngale mente fría. No. El evangelismo no proviene de una mente fría, calculadora. El evangelismo, el pescar almas, el ganar almas para el Señor, proviene de un corazón caliente. Caliente por el fuego del Espíritu Santo. No una mente fría, calculadora, no. Es que tiene esa pasión, ese deseo por las personas perdidas. Entonces, cuando estamos preocupados por nuestra comodidad, algo equivocado está tomando lugar para nosotros. Entonces, ¿quién hace posible ese despertar? ¿Será Diego Daza con la guitarra? ¿Será el pastor? ¿Será el reverendo Camilo? ¿Sabe quién? El Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Póngase de pie, mi hermano. Despertar espiritualmente, ¿quién nos ayuda? Ya sabemos qué es un despertar. Decisiones con el pecado, dejar cosas, tomar decisiones con Dios. ¿Qué más? Desarrollar una relación adulta con Dios, volver a los principios de la palabra, así de sencillo. Arrepentirnos, dejar el pecado. Recuerden la frase del principio: no somos el producto de nuestra situación. Es que, pastor, usted no entiende cómo estoy pasando yo. No, somos producto de nuestras decisiones. Despiértese, levántese. Leamos el Salmo 126, 1 al 3. Mire el resultado. Quiero mandarlos para la casa con este versículo. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar ¿qué? Soñando. Entonces nuestra boca se llenó ¿de qué? De risas. Nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: uy, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor
ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. ¿Quién de ustedes ha plantado un árbol? Levante la mano. Chévere. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, Camilo. Pero el segundo momento, ¿cuándo es? Ahora. Cuando tomamos decisiones.